Que Dios les bendiga. Vamos a estudiar un poquito de la iglesia de la Odisea. Está en Apocalipsis 3, del 14 al 22. El bosquejo es, uno, el remitente del mensaje. Dos, el reproche de Cristo, el remedio para su mal, la invitación del Señor y la promesa al que venciere. Todos esos puntos vamos a verlo rápidamente, ¿no? Para que no demorarnos mucho. La Odisea, hermanos, era una ciudad opulenta del mundo de ese tiempo. Era un centro financiero, una ciudad que se jactaba de su riqueza. En el año 61 después de Cristo la destruyó un terremoto y sus habitantes, sus ciudadanos eran tan ricos e independientes que no quisieron la ayuda del gobierno romano y la reconstruyeron con sus propios recursos. Era un centro de confección de ropa famosa por su lana suave, violeta, negra, lustrosa. Era industrial. Producían grandes cantidades de ropa, como una túnica llamada trimita, que era una prenda de vestir de alta calidad. Y ellos eran muy orgullosos de todo lo que hacían, ¿no? Además, era también un gran centro médico. Sus médicos eran muy famosos, reconocidos en todas partes. Inclusive figuraban en las monedas de la Odisea. El mundo producían un ungüento para los oídos y el colirio para los ojos. Exportaban el colirio a todas partes para curar las enfermedades de los ojos. En esta ciudad había una iglesia de Cristo, la cual, para cuando se escribió el libro de Apocalipsis, ya tenía 30 años aproximadamente funcionando. Y estas cosas de las cuales eran ellos muy orgullosos fueron precisamente las que el Señor utiliza en este mensaje para hacerle ver a esta iglesia la terrible condición espiritual en la cual ellos se encontraban. Y este mensaje es para nosotros también, porque a veces estamos así, a veces hay hermanos que están así. Parte 1, el remitente del mensaje. Empecemos leyendo Apocalipsis 3:14. ¿Quién me da leyendo, por favor? Apocalipsis 3:14. Doy lectura a mi hermanito Santiago. Gracias, hermanito Jaime. Bien, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Los que no aman a su hermano permanece en muerte. Apocalipsis 3:14. No, hermanito, me equivoqué, discúlpeme. Ya, no Ahora importa. sí, ahora sí estoy Sí. correcto. Ya. Ya, mi hermanito, perdón. Dice Ok. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Dice esto. ¿A quién se refiere este testimonio? Vamos analizándole. El autor y remitente del mensaje a la iglesia de la Odisea es el Señor Jesucristo. Sin embargo, la descripción que hace de él mismo es la forma precisa, ideal que necesitaban escuchar los de la iglesia de la Odisea. Necesitaban comprender quién era Jesús realmente para poder hacer una enmienda espiritual, para poder rectificar
lo mal que estaban actuando. Jesús es el amén. ¿Qué significa el amén? Significa así sea, y se utiliza para afirmar algo como cierto o para probar algo después de una oración. Por ejemplo, leamos, por ejemplo, 1 Corintios 14, 18. Primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 18. La palabra de Dios dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿14, 16? Primera los Corintios, capítulo 14, verso 16. Dice la palabra de Dios: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ajá. Entonces está explicando, si bendices solo espiritualmente, ¿cómo el hermano va a decir amén a tu acción de gracias si no está escuchando? Los hermanos de la Odisea, al igual que nosotros, debían tener bien claro que Jesús es aquel cuyas promesas son fieles y verdaderas. Y no había ninguna duda de eso. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Él es la verdad, vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Leamos Juan 18, 37, por favor. Juan 18, 37. Juan 18:37, yo mismo, hermano. Buenas noches. Gracias, hermanito Luis. 18:37 dice la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilato: luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ajá. Tú dices que soy rey. Para esto he venido, dice, para dar testimonio de la verdad. Jesucristo atestigua la verdad. Sus ojos lo escudriñan todo. Él no miente, él no exagera, él no altera las cosas. Él es fiel y verdadero. El testimonio de Cristo es exacto y preciso. Y por lo tanto debe ser creído por todos. La verdad no siempre gusta o agrada, pero es indispensable para enmendar nuestros errores. Los hermanos de la Odisea necesitaban aceptar ese testimonio fiel y verdadero del Señor Jesús. Jesús es el principio de la creación de Dios. Al decir que Jesús es el principio de la creación de Dios, la idea es que todas las cosas tienen su origen, ¿dónde? En Cristo. Leamos Juan 1:3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, hermanita María. Todas las cosas por Él fueron hechas. En Colosenses 1:15 al 17, leamos, a ver qué nos dice. Colosenses 1:15 al 17.
Colosenses, hermanito. Y a mi hermano Octavio. 1:15 al 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Gracias, mi hermano. Esto tiene que ver con el versículo que leyó la hermanita María, ¿no? Que él es el principio, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y el versículo 17 dice, y él es antes de todas las cosas. O sea, por eso es el principio. Jesús quería, por medio de estos calificativos, que los hermanos de la Odisea supieran que estaban cometiendo un error, que muchos hoy en día desafortunadamente también lo cometen. Y eso sucede en las congregaciones. ¿Cuál error se trata? Poner la confianza en lo creado y no en el creador. Todo lo que ellos tenían procedía de Cristo. Él es el origen de la creación, el creador de todo. Y por lo tanto, toda la honra y la gloria siempre debe ser para Cristo. Primera de Timoteo 6:17, leamos, por favor. Primera de Timoteo 6:17. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 17, la palabra de Dios dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gracias, Luis. Miren lo que dice. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y ahora el mundo de ahora, ¿qué es lo que hace? Lucha por las riquezas, pone su esencia en las riquezas, da la prioridad a las riquezas, da el primer lugar en las riquezas. Y no reconocen a Jesús, que es el creador de todo. Vamos a ver parte 2, el reproche que les hace el Señor Jesús. Apocalipsis 3:15 al 17, leamos, por favor, para seguir en Apocalipsis 3. Dice, hermanito, Apocalipsis 3, capítulo 15 al 17. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible lo que dice el Señor. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras alguna cosa de esas. Por eso te voy a vomitar de mi boca. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo? ¿Y cuántas personas, hermanos, hoy hay tibios en las iglesias? ¿Cuántos?
A veces van al culto, a veces no van, a veces llegan atrasados, a veces no quieren participar en la obra de la iglesia y no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces nosotros tenemos que hacerles ver que están mal. El Señor Jesús quiere que cambien. Si no eras ni frío ni caliente, sino tibio, la tibieza espiritual de sus hermanos era tal que le provocaba náusea, repugnancia, asco a Cristo. ¿Cuáles son los fríos? Los fríos espiritualmente son los que no obedecen al Evangelio, los que no se han convertido a Cristo, por un lado, un grupo, los incrédulos del mundo. ¿Y cuáles son los calientes? Son aquellos que no solamente algún día fuimos bautizados, sino que también son de espíritu fervoroso. Les encanta predicar la palabra, hablar la palabra, participar en la congregación. Están llenos de entusiasmo por la obra de Cristo. A través de su vida hay obediencia, dan muestras de su conversión, de su fe genuina en su vida cristiana. Los laodicenses no eran ni una cosa ni otra, pero delante de Dios no hay intermedio. No hay un estado neutral. Entendamos que el Señor lo quiere todo o nada. Acuérdense del primer mandamiento. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón, primero y después a tu prójimo. A él tenemos que darle la prioridad. ¿Qué es ser tibio? Ser tibio implica ser indiferente, ser apático, displicente hacia los mandamientos del Señor. Desafortunadamente hay iglesias del Señor donde hay mucha tibieza espiritual en algunos de sus miembros. Los cristianos que no acostumbran orar diariamente a Dios, que son descuidados en el estudio de la Biblia, que no les interesa, que no examinan a sí mismos en la palabra, que son inconstantes en la asistencia a los cultos, que tienen costumbres de faltar o llegar tarde por cualquier motivo, por cualquier causa, que muestran poco interés en las actividades de la iglesia, no quieren participar o no se ofrecen a participar. Siempre tienen pretextos, siempre llegan tarde cuando tienen que llegar o no llegan. Esa es la tibieza espiritual. No predican el evangelio a los perdidos, no comparten la palabra, no saben lo que es renunciar a una comodidad por Cristo Jesús, que simpatizan con el mundo, cristianos de poca convicción. Entonces, hermanos, debemos entender que no basta configurar en la lista de la membresía de la iglesia. Necesitamos vivir nuestro cristianismo apasionadamente. Necesitamos hablar de la palabra de Dios. Necesitamos trabajar en la iglesia con ansias, con deseos de servir a Dios con nuestras vidas. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 12:30, leamos por favor, Mateo 12:30. Dice hermanito, Mateo 12:30 dice lo siguiente: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Porque el que no es conmigo contra mí es. No hay término medio, no hay medias tintas. El que no es conmigo contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué triste y lamentable es cuando la tibieza se convierte ya en un estilo de vida, ya se forma parte de la personalidad del hermano, se convierte en algo permanente. La indiferencia, la falta de compromiso, la convicción es algo que les caracteriza. No hay cómo contar con ellos. Es algo bien difícil de combatir. Es algo difícil de sacar porque se ha hecho raíz, se ha hecho carne en sus personalidades, en su cristianismo. Y el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. El Señor quiere que seamos entusiastas, fervorosos, apasionados, activos, ardientes en todo aspecto de nuestra vida espiritual. Cuando se trata de hablar la palabra de Dios, cuando se trata de servir en la congregación, cuando se trata de reunirse entre semana, cuando se trata de apoyar en las obras de la congregación, hacerlo apasionadamente, pero fríos. ¿Por qué dice, ojalá fuesen fríos, dice el Señor? ¿No sería mejor ser cristianos, aunque solo sea a medias, que no ser cristiano? Como para pensar. Definitivamente que no, hermanos. El Señor preferiría que fuésemos fríos que cristianos tibios. La cuestión es ¿por qué? Los fríos al menos son sinceros y no aparentan ser algo que en realidad no son. Y también tienen más esperanza de cambiar, de comprender algún día y cambiar. Aquellos que ni siquiera han hojeado una Biblia, o aquellos que tal vez viven en pecado o vivían en pecado, incluso aquellos que su ignorancia han hecho cosas terribles, como lo hizo Saulo de Tarso en su momento al perseguir a la iglesia. Ellos pueden convertirse genuinamente al Señor y ser cristianos fervorosos. Los fríos tienen más esperanza que aquellas que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Ojalá fuesen fríos o calientes, dice, porque los fríos no causan tanto daño en el cuerpo de Cristo como los tibios. Así se siente el Señor con la actitud de la tibieza de los cristianos. La realidad es que estamos dañando, lastimando y perjudicando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que es la iglesia del Señor. Por eso es que debemos estar atentos para corregir estas cosas en las diferentes congregaciones. Los laodicenses eran ricos, pero eran ricos muy pobres. Dice un dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y este es el caso de los laodicenses. Se sentían orgullosos de sus riquezas, de su ropa, de sus medicinas, ungüentos, colirio para los ojos, pero lo que el Señor miraba en ellos era una condición triste y deplorable, una condición muy terrible espiritualmente. Eran ricos económicamente, pero ante Dios eran pobres, miserables, estaban ocupados en hacer tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Usaban la mejor ropa, la de mejor calidad, pero ante Dios estaban desnudos, ciegos al grado de darse cuenta de no darse cuenta de su terrible condición. Su ambición y su materialismo los había llevado a la ruina espiritual. Pero ellos no lo podían mirar, no lo podían discernir, no podían darse cuenta de lo que estaban haciendo. Por eso el Señor Jesús les
explica de ese modo. Veamos la parte 3, el remedio para su mal. Leamos Apocalipsis 3, 18 y 19. Para seguir en la porción. Gracias. Del 18 al 19 dice así la palabra de Dios. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí, así no tendrás vergüenza. Y compra ungüento para tus ojos, a que puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu infidelidad, de tu indiferencia. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, gracias, mi hermanita. Dice en Apocalipsis, compras oro refinado en fuego para que seas rico. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y el Señor Jesús les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Arrepiéntete. Compra oro refinado. Tenían puesta su confianza en sus riquezas, como ya vimos antes. Hay raro decir que de ninguna cosa tenían necesidad. Y eso están incluyendo la parte espiritual. Pero debían de poner su fe y su confianza en Jesús primero, que es el amén, el testigo fiel, el verdadero y el origen de todo cuanto existe en este mundo, el único digno de confianza. Cuando lo único que tenemos es dinero, riqueza, posición, realmente somos los más pobres del mundo. No tenemos lo más importante, las cosas que realmente tienen valor delante de Dios no se pueden comprar con dinero. Nunca olvidemos, hermanos, hermanas, las palabras de nuestro Señor. Lo que dice en Mateo 6, 19 y 20. Leamos, por favor, Mateo 6, 19 y 20. Doy Mateo lectura, 6, hermanito. Gracias, hermano. Mateo 6, 19 al 20. Dice la palabra del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Gracias, hermano. Una actitud de tibieza nos empobrece, pero una fe viva nos enriquece. Sí, nosotros leemos la palabra de Dios. Sí, escudriñamos, si abrimos la Biblia y si leemos esta porción bíblica, no os hagáis tesoros en la tierra, donde todo se pierde, si hagan tesoros en el cielo. Entonces vamos a cambiar nuestra conducta, pero si no estudiamos, si no ponemos nuestra actitud leyendo la Biblia, no vamos a cambiar. Las vestiduras blancas que está hablando para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice. En lugar de sentirse orgullosos de sus ropas de gala, de sus lanas finas, de su seda, de vestir ropa de calidad, para cubrir su cuerpo, el Señor Jesús les exhorta, les dice, vístasen con ropa blanca, pues espiritualmente estaban desnudos. La desnudez es señal de vergüenza. Entonces podemos entender que las
vidas y las almas de los laodicenses eran una completa vergüenza. De nada sirve andar bien vestido físicamente, ¿verdad? Yo puedo andar con terno, corbata todos los días. Si nuestra vida no refleja lo que somos, fieles cristianos, si no reflejamos nuestra vida de fidelidad a Dios. ¿Qué es la ropa blanca? La ropa blanca son las acciones justas de los santos. Leamos Apocalipsis 19:8 para confirmar esta palabra. Apocalipsis 19:8. Dice, Sí, mi hermano. 19:8. Sí. Dice la palabra del Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción las acciones justas de los santos. Esa es la ropa blanca. Las acciones justas de los santos. Y esta iglesia tenía que cambiar su manera de vivir. Transformarse en verdaderos hijos de Dios. Y no andar ufanados en sus riquezas y olvidados y pobres en la parte espiritual. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos presumían de ser famosos en la producción del colirio, pero estaban ciegos, no eran capaces de ver su condición, su pobreza, su desnudez, su falta de espiritualidad, su compromiso con Dios. No era la adecuada. ¿Por qué son ciegos? ¿Por qué les dice que son ciegos? La ceguera viene como consecuencia de llenar nuestra mente de vanidades, de llenar nuestra mente de cosas mundanales, de cosas de pecado. Leamos Efesios 4, 17 y 18, por favor. Efesios 4, 18. 17 y 18. La Santa bendice. Esto pues digo y requiero y yo ande con los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, diciendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para comer con avidez toda clase de Ahí nomás, mi impureza. hermano. Ahí nomás, mi hermanito. Mire lo que dice la palabra de Dios. Andan en vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa palabra es para nosotros ahora, para la iglesia de Cristo actual. Ya no anden como los gentiles, dice, andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido. Tenemos nosotros que predicar y controlar esto. Ellos tenían necesidad de ver desde otro punto de vista y solo era posible por medio de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Necesitaban preocuparse por llenar su vida de virtudes. Permitan estar ocupados en toda buena obra.
y de esta manera salir de la oscuridad. De eso está hablando el Señor. Leamos 2 de Pedro de 5 al 9, por favor. 2 de Si Pedro desean, 1, del 5 al 9. si desean, les comparto lectura, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Segunda de Pedro 1, 5 al 9, ¿verdad? Sí, mi hermano Emerson. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni ser fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gracias, hermano. Esto tenemos nosotros que llenar en nuestras vidas. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es muy ciego, dice la palabra de Dios. Tenemos nosotros que ser ejemplo y tenemos que pedir que estudien la palabra de Dios para que puedan coger estas cosas y llenar su vida. Sé pues celoso, arrepiéntete, dice. Celoso viene del griego celos, que implica un estado caliente o también hervir, como el agua en ebullición. Es cierto que el Señor preferiría que fuésemos fríos antes que tibios, pero lo que desea es que su pueblo, su iglesia, sus hijos ardan de entusiasmo. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere el Señor para nuestras congregaciones, para la iglesia de Cristo actual. Y lo demuestren a través de su actuación, de su predicación, a través del servicio. Leamos Tito 2:14, por favor. Tito 2:14. Ya, doy lectura, hermanito. Gracias, mi hermano. Tito 2:14 dice la palabra del Señor. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Ajá, para eso se dio el Señor Jesús, para redimirnos, para purificarnos, para hacernos un pueblo propio, celoso de la palabra de Dios, celoso de las buenas obras. Pues un pueblo celoso en la buena conducta. Tanto el cristiano tibio como el incrédulo frío se perderán. A la final se perderán. Solo los hijos de Dios que sean fervientes en espíritu, aquellos que verdaderamente vivan su cristianismo, alcanzarán la promesa divina. Entonces no podemos nosotros estar en el un lado y en el otro. Un día tibio, otro día caliente. Un día tibio. Eso no quiere el Señor. Parte 4, la invitación del Señor. Apocalipsis 3:20. Nos falta el versículo 20 de Apocalipsis 3. Leamos, por favor. De las 8. 3:20 dice lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿sí me están escuchando? Sí, He aquí, sí. yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué maravilla! Esa es la promesa del Señor. Yo estoy a la puerta, dice, todos los días. Yo estoy golpeando el corazón de cada uno de ustedes. Abran su corazón para que yo pueda entrar y cenar con ustedes. Los hermanos de la Odisea habían sacado del corazón al Señor. Le habían echado fuera y le habían cerrado la puerta. Cristo había sido desplazado, relegado, excluido de las vidas de ellos. Sus prioridades eran muchas, menos Cristo. Como ya vimos, debemos entender que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, hermanos. Cuando somos indiferentes, nos dejamos llevar por la vanidad de la vida. Por eso no debemos dejar de orar, dejar de estudiar, dejar de leer la Biblia. No debemos dejar. Pero el amor del Señor es tan grande que Él es el quien toma la iniciativa. Él busca al pecador. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Él está buscando al pecador. A la puerta del Él corazón. está desechando. Note usted cómo el Señor está tocando, está llamando, está rogando para que le permitan entrar en el corazón. El Señor desea entrar en la vida de toda persona y de todo hermano descarriado. El Señor no lo desecha, entonces no todo estaba perdido. Aún había que esperar para esta iglesia. Ellos podían arrepentirse, tener comunión con el Señor, volver a tener una relación cercana con el Señor. Cenar con alguien significa tener comunión con dicha persona. La relación con Cristo podría ser restaurada, pero ¿qué necesitaban? Abrirle la puerta, dejarle entrar al Señor y cambiar su forma de ser, empezar a ser fervorosos cristianos. La comida de la tarde era la principal del día, se alargaba agradablemente, ya no se volvía a trabajar. La cena a que se refiere Jesús no es una comida rápida, apresurada, sino que se prolonga en grata compañía. Si alguien le abre la puerta a Jesús, entrará y se quedará sin prisa con él. Él está dispuesto a vivir con nosotros en nuestras vidas, a dirigir nuestras vidas, a dirigir nuestras miradas, nuestras conciencias, a dirigir nuestro estudio, a dirigir todos nuestros actos. No nos deja. Jesús no hace uso de la fuerza para entrar. Miren, vimos, Él llama, Él toca, Él pide que le dejen entrar, pero cada uno toma su propia decisión de abrir o mantener la puerta cerrada. Ya sabe las consecuencias. Si no abre la puerta, el rey Agripa por poco le abre la puerta, pero no lo hizo, dejó el Señor fuera de su vida. Leamos, por favor, Hechos 26, 28 y 29. Yo le leo a mi hermano. Hechos 26. Gracias, mi hermana Patricia. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto ustedes como todos los presentes en este lugar lleguen a ser conmigo, excepto por estas cadenas. Miren, hermano, por poco me persuades a ser cristiano. El Señor estaba tocando el corazón de Agripa. Estaba diciendo, déjame entrar.
déjame entrar, quiero salvar tu vida, tu alma. Pero él no quiso, le cerró la puerta. Debe estar pagando las consecuencias. Y mucha gente que se le predica la palabra de Dios escucha, pero cuando llegamos al momento de que deben cambiar la vida, deben arrepentirse de las cosas malas que hacen y hacer el plan de salvación de Dios, pues hasta ahí nomás llegan. Por poco me persuades a ser cristiano y se quedan. Lamentablemente pasa eso. A mí me ha pasado. La promesa al que venciere. Y acabamos, hermanos, ya es las 8. La promesa al que venciere. Leamos el versículo 21 y 22 que falta de Apocalipsis 3. El versículo 21 y 22. 21 y 22, hermano. Sí, mi hermano. Dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermano. Gracias, gracias, mi hermano. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Miren esta promesa grandiosa que nos da Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Está hablando del cielo. Si la iglesia en la Odisea corregía todos los problemas que tenía, su infidelidad, su falta de compromiso, su tibieza, su vanidad, el Señor, ¿qué les recompensaría? ¿Qué les ofrece? Sentarse con Jesús en el trono es sinónimo de reinar con Jesús en el cielo. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué honor! ¡Qué distinción tan grande sentarse en el trono con Cristo y reinar juntamente con Él! Es indescriptible, no se puede dimensionar toda la grandiosidad de esa promesa. Sin embargo, debemos entender que solo los vencedores, los que sean fieles hasta la muerte, reinarán con Cristo por los siglos de los siglos. No está hablando a los tibios, sino a los fieles, a los que son pegados a la palabra de Dios. Leamos Apocalipsis 22:5, por favor, para confirmar esta promesa. Apocalipsis 22:5. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gracias, mi hermanita. Miren qué belleza. No habrá allí, dice, necesidad de luz, ni de sol, ni de nada. Reinarán por los siglos de los siglos. ¿Pero a quién? Al que venciere, no al tibio. Vamos a terminar. Este mensaje es una advertencia para que nosotros no tropecemos con la misma piedra. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Ha disminuido acaso nuestro entusiasmo como cristianos? Estamos apagándonos, estamos haciéndonos dejados, estamos sacando a Cristo de nuestra vida. Le hemos relegado para darle más importancia a las cosas materiales, al vestido, las vanidades del mundo, al trabajo. ¿Estará Cristo Jesús fuera de nuestro corazón llamando a la puerta? Hermanas, hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu. ¿Le oirá o no le oirá?
Jesús quiere el calor, el entusiasmo, la fidelidad, el amor de cada uno de nosotros. No quiere la tibieza, porque seremos vomitados del reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. Ahí terminamos. Le devuelvo la plataforma al hermanito Jaime.